Mi mejor amigo se golpeó la cabeza mientras hacíamos el tonto, y desde entonces no puede volver a bailar. No fue una pelea ni nada así, fue una tontería, una de esas bromas que se te van de las manos sin darte cuenta. Estábamos en casa de Sergio, un colega de toda la vida. Llevábamos años entrenando juntos, íbamos al gimnasio, hacíamos el tonto, y ese día simplemente estábamos de buen rollo. Empezamos a fingir que peleábamos, como cuando éramos críos. Yo le hacía una llave, él se reía, intentaba empujarme. Todo era broma, de verdad. En un momento, le puse la mano en el cuello, así, medio jugando, y él intentó apartarme. Yo me reí, tiré un poco más fuerte, y de repente perdimos el equilibrio. Todo pasó en un segundo. Yo intenté agarrarme a la mesa que teníamos al lado, pero él cayó hacia atrás. Escuché como su cabeza golpeaba el suelo, un sonido seco, horrible. Se quedó quieto un par de segundos y luego se tocó la cabeza. Decía que estaba bien, que no era nada. Yo me asusté, pero como se levantó y seguía hablando, pensé que se le pasaría. Limpiamos un poco, seguimos hablando y hasta bromeó con que vaya hostia me he dado. En ese momento no lo pensé más. Si te soy sincero, quería creer que no era grave, que solo había sido un susto. Pero por dentro ya tenía ese nudo en el estómago, esa sensación de que algo no iba bien. A la mañana siguiente me escribió temprano. Decía que se encontraba fatal, que tenía dolor de cabeza y que le daban ganas de vomitar. Me dijo que no iba a ir ni a clase ni al gimnasio, que iba a quedarse en casa descansando. Yo le pregunté si quería que pasara a verle, pero me dijo que no hacía falta. Que era solo el golpe. Aún así, todo el día estuve con el móvil en la mano, esperando sus mensajes, mirando si se conectaba. Tenía esa sensación rara, como cuando sabes que algo no está bien pero te niegas a aceptarlo. A media mañana me mandó un audio. Se le notaba cansado, la voz como apagada. Me dijo que seguía con náuseas y mareos, que incluso al levantarse de la cama le daba vueltas todo. Le insistí para que fuera al hospital, que por favor lo hiciera, que se lo dijera a su madre. Al principio no quería, decía que no era para tanto, que se le pasaría solo. Pero al final, por pesado, lo convencí. Me escribió por la tarde para decirme que su madre lo había llevado a urgencias. No me contó mucho más, solo que le harían unas pruebas. Yo intenté tranquilizarme, pero no podía. Sentía el corazón en la garganta. Esa noche casi no dormí. Tenía la cabeza llena de ¿y si? ¿Y si se ha hecho daño de verdad? ¿Y si fue por mi culpa? ¿Y si, no lo cuenta? Intentaba convencerme de que estaba exagerando, pero en el fondo sabía que lo que había pasado no era una simple caída. Al día siguiente me desperté con varios mensajes suyos. No eran buenos. Decía que le habían hecho un TAC y que algo no salía bien, que los médicos querían dejarlo ingresado para observarlo. Me quedé helado. Me puse la chaqueta y salí de casa sin pensar, cogí el bus directo al hospital. Cuando llegué, su madre estaba fuera de la habitación, hablando con un médico. No me atrevía a acercarme al principio. Tenía las manos sudando, las piernas temblando. Cuando por fin me dejaron pasar, lo vi en la cama, con la cabeza vendada y los ojos medio cerrados. Me sonrió, como si nada. Me dijo, tío, estoy bien, no pongas esa cara. Yo quería creerle, pero notaba que algo no encajaba. Me contó que tenía una pequeña hemorragia interna, que lo estaban controlando y que seguramente no sería nada grave. Pero se mareaba solo con mover la cabeza. Su madre me miró raro, como si supiera algo. Yo le dije que se había caído, que habíamos estado haciendo el tonto y tropezó. No mentí exactamente, pero tampoco dije toda la verdad. Me sentí como si estuviera construyendo una mentira enorme solo para protegerme. Me quedé un rato con él, hablando de tonterías, intentando que se riera. Pero dentro de mí solo había miedo. Miedo de lo que podía pasarle y miedo de que todo saliera a la luz. Cuando me fui del hospital, me temblaban las manos. No sabía si llorar o pegarme yo mismo un puñetazo. Pasaron unos días y lo dejaron salir del hospital. Decían que la hemorragia se había controlado, pero que tenía que hacer reposo total. Le prohibieron entrenar, bailar, moverse bruscamente, incluso pasar mucho tiempo frente a pantallas. Me acuerdo de ir a su casa a verle, con la excusa de llevarle cosas del gimnasio, pero la verdad era que necesitaba comprobar con mis propios ojos que seguía siendo él. Cuando entré en su habitación, estaba tumbado en la cama, medio pálido, con la luz bajita. Me sonrió, pero se notaba distinto. Me dijo que se mareaba cada vez que intentaba levantarse, que tenía una especie de vértigo constante. Es como si el mundo se moviese aunque esté quieto, me dijo. Me reí un poco, intentando restarle importancia, pero por dentro me dolía. Él era un bailarín increíble. Había estado a punto de entrar en una compañía profesional. Siempre decía que el baile era su vida. Y ahora no podía ni ponerse de pie sin perder el equilibrio. Su novia, Laura, estaba allí también. Apenas me miraba. Yo notaba en sus ojos que sabía que algo más había pasado.
Cada vez que hablaba conmigo, lo hacía con una distancia rara, como si le costara no soltarme lo que pensaba. Me fui de su casa con un nudo en el pecho. Esa noche no pude dormir. Todo me daba vueltas, igual que a él, pero por culpa. Me repetía una y otra vez lo mismo, solo era una broma. Pero ya no sonaba a excusa, sonaba a condena. Durante las semanas siguientes, todo cambió sin que nadie dijera nada directamente. Íbamos hablando por WhatsApp, pero ya no era lo mismo. Él seguía diciéndome que estaba bien, que los mareos iban mejorando, que no me preocupara. Pero cada vez que lo veía en persona, me daba cuenta de que mentía un poco para no preocuparme. Se movía despacio, le costaba concentrarse. A veces, en mitad de una conversación, se quedaba como ido, con la mirada perdida. Yo intentaba actuar con normalidad, seguir quedando, ir al gimnasio, hablar con mi pareja como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Era como llevar una piedra en el pecho todo el día. Mi pareja, Clara, sabía más o menos lo que había pasado. Se lo conté porque no podía callármelo. Le dije que había sido un accidente, que no quise hacerle daño. Me creyó, pero notaba que también tenía miedo. Miedo de que esto se liara, de que la historia llegara a oídos de alguien que pudiera denunciar. Un día, Laura, la novia de Sergio, me escribió. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Quedamos en una cafetería cerca de su casa. Me miró sin decir nada durante un rato, y luego soltó, sé que no fue solo una caída. Sentí un vacío en el estómago. Me explicó que él le había contado parte de lo que pasó, que no me culpaba, pero que ella no podía soportar verlo así. Que quería contarle la verdad a su madre. Yo solo pude bajar la cabeza. No supe qué decirle. Salí de allí temblando. Era la primera vez que alguien me lo decía tan claro, sé lo que hiciste. Después de hablar con Laura, pasé unos días que no recuerdo bien. Todo era una mezcla de miedo, ansiedad y culpa. Iba a clase, pero no me enteraba de nada. Comía sin hambre. Por las noches me quedaba mirando el techo, pensando en si debía contar la verdad a su madre antes de que lo hiciera ella. Clara me decía que esperara, que no hiciera nada sin hablarlo primero con Sergio. Pero dentro de mí había una voz que no paraba de repetirme que lo correcto era decirlo. Un viernes por la tarde, me armé de valor y fui a su casa. Estaba solo, en el sofá, con una manta y una taza de té. Le conté lo de la charla con Laura, que estaba pensando en hablar con su madre, que no quería seguir mintiendo. Él me miró con esa calma que siempre tenía, y me dijo algo que no se me va a olvidar nunca, tío, fue un accidente. Si lo cuentas, me vas a joder la vida más todavía. Déjalo estar. No supe qué responder. Se lo veía convencido, casi tranquilo, y eso me descolocó aún más. Me repitió que no me preocupara, que ya estaba mejor, que los mareos eran cada vez menos frecuentes. Pero luego se levantó para ir a por agua, y vi cómo se tambaleaba un poco, como si el suelo se le moviese. Fingió que no pasaba nada. Volví a casa con el corazón encogido. Clara intentó animarme, pero le noté la voz temblorosa. Ella también estaba asustada. No por lo que había pasado, sino por lo que podía venir. Esa noche soñé con el golpe, con el ruido seco contra el suelo. Me desperté sudando, con la sensación de que nunca se me iba a ir de la cabeza. A partir de entonces todo empezó a sentirse falso. Cada vez que veía a su madre, tenía que fingir normalidad. Me preguntaba cómo estaba su hijo y yo sonreía, diciendo que mejor, que casi recuperado. Y en mi cabeza gritaba, si supieras lo que pasó. Era agotador. Cada palabra se sentía como una mentira más. Sergio seguía defendiéndome ante todos. Incluso cuando Laura insistía en que él debería contar la verdad, él decía que fue un accidente, que se cayó solo. No quiero que mi mejor amigo se meta en líos por algo así, me decía. Y aunque eso me salvaba, me destruía a la vez. Era como si su perdón me hiciera sentir aún más culpable. Una tarde, fui a su casa y me enseñó unos vídeos de antes del accidente, él bailando, saltando, girando sin parar. Me dijo riéndose que ahora ni subirse a una silla podía. Lo intentó decir en tono de broma, pero los ojos se le humedecieron. Y yo no supe qué hacer, solo me quedé callado, tragando saliva, deseando desaparecer. A veces pensaba en confesarlo todo, incluso ir a la policía, decir que había sido un accidente pero que necesitaba sacarlo de dentro. Pero luego me imaginaba su cara, su vida hecha polvo otra vez, y no podía hacerlo. Me sentía atrapado. Si hablaba, lo destruía. Si callaba, me destruía yo. Clara ya casi no me reconocía. Me decía que estaba ausente, que no sonreía, que apenas hablaba. Y tenía razón. Todo lo que antes me importaba ahora me parecía inútil. Solo existía el peso de haber arruinado a alguien que quería. Con el tiempo, la gente empezó a olvidarse del accidente. En el grupo ya nadie hablaba del tema, y si alguien preguntaba por Sergio, él mismo cambiaba rápido de conversación. Desde fuera parecía que todo estaba bien, que había pasado página. Pero yo sabía que no.
Lo veía cada vez que le temblaban las manos al intentar coger un vaso, o cuando se apoyaba en la pared disimulando que solo estaba cansado. Una tarde me dijo que había dejado definitivamente las clases de danza. Intentó hacerlo sonar como una decisión madura, ya era hora de centrarme en la uni, tío. Pero se notaba que lo decía más para convencerse a él que a mí. Me quedé en silencio, con ese nudo que ya era parte de mí. Con Clara las cosas también se fueron enfriando. No discutíamos, pero había un silencio entre nosotros que pesaba demasiado. Yo estaba obsesionado con lo que había pasado, no podía disfrutar de nada. Ella me decía que necesitaba perdonarme, que no podía seguir viviendo así. Pero, ¿cómo se perdona algo así? No era un error pequeño. Había cambiado la vida de mi mejor amigo para siempre. A veces pensaba en desaparecer. No en hacerme daño, sino en irme lejos, a otra ciudad, empezar de cero donde nadie me conociera. Pero luego pensaba en Sergio, en que él seguía ahí, intentando hacer su vida, sin rencor. Y me daba vergüenza siquiera pensar en huir. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, era un desastre. Un día, Laura me escribió otra vez. Me dijo que no podía más, que estaba harta de ver a Sergio mareado todo el tiempo, sin poder bailar, sin energía, mientras todos hacíamos como que no pasaba nada. Me soltó que quería contarlo, que su madre tenía derecho a saber la verdad. Me quedé en blanco. Le pedí que esperara, que si lo hacía podría complicarlo todo, que él no quería eso. Me respondió, tú sigues pensando en ti, no en él. Y me dolió, porque en el fondo sabía que tenía razón. Fui corriendo a casa de Sergio. Le conté lo que Laura me había dicho, y él se llevó las manos a la cabeza. Me pidió que no dejara que hablara con nadie, que él lo tenía controlado. Me dijo, otra vez, que me perdonaba, que no me sintiera culpable, que de verdad estaba bien. Pero esta vez no sonaba tan seguro. Esa noche lo pensé 1000 veces. Si Laura lo contaba, quizá todo saldría a la luz, pero al menos dejaría de vivir con esta mentira. Si no lo hacía, seguiría cargando con todo, sin poder mirar a nadie a los ojos. Dormí fatal, soñando con que llamaban a la puerta y era la policía. Por la mañana, Clara me preguntó si todo esto valía la pena. Me dijo, te estás hundiendo tú solo. No supe qué contestar. Sentía que cualquier decisión que tomara iba a destruir a alguien. Y ya había destruido demasiado. Pasó un tiempo y Laura nunca dijo nada. Supongo que lo hizo por él, o porque al final entendió que ya no cambiaría nada. Sergio siguió con sus mareos, con sus días buenos y sus días de mierda, pero poco a poco aprendió a vivir con ello. Nos seguimos viendo, aunque cada vez menos. No hay enfado entre nosotros, pero sí un silencio que pesa. Ya no somos los mismos, y los dos lo sabemos. A veces me manda memes, o me pregunta por el gimnasio, y yo le respondo como si nada. Intentamos mantener la amistad viva, pero debajo siempre está eso. Ese día. Ese golpe. Hay cosas que, aunque se perdonen, nunca se olvidan. Clara y yo lo dejamos hace unos meses. Dice que yo me quedé atrapado en el pasado, y no le falta razón. Me cuesta disfrutar de cualquier cosa. Sigo haciendo mi vida, trabajando, saliendo con amigos, pero hay un momento cada noche, cuando me quedo a solas, en el que todo vuelve. Y me pregunto cómo se sigue adelante después de algo así. No tengo una respuesta clara. Supongo que aprendes a vivir con la culpa, aunque nunca se vaya del todo. Y que intentas ser mejor, aunque sepas que el daño ya está hecho. A veces pienso en todo lo que habría cambiado si ese día hubiese sido un poco más cuidadoso. Si hubiese soltado antes. Pero no puedo rebobinar. Solo puedo intentar seguir. Aunque haya días en los que todavía me cueste creer que merezco hacerlo. ¿Qué consejo le darías a esa persona si te escuchara? Si te atrapó, tenemos muchas más. Síguenos para más historias como esta.